Bien, estamos aperturando el siguiente bloque aquí en Noticias y Denuncias y tenemos la grata visita de el señor David Abelo. Él es consultor político y experto en campañas electorales presidenciales. Y vamos a explorar un poco la pregunta que yo le he planteado al momento de hacer esta entrevista, que tiene que ver con qué nos va a deparar en las próximas elecciones del 2026, sabiendo de que estamos en un ambiente político bastante extraño y raro. Lo vamos a analizar en estos momentos ahora. ¿Qué tal, doctor Abelo? ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Efectivamente, las elecciones van a tener ahora un nuevo panorama. Así es. Este nuevo panorama que se plantea a través de otro consultor que se llama Antonio Sola, un español que ha ganado 19 campañas presidenciales, es el sistema versus antisistema, que fue una tesis que me llamó mucho la atención, porque ya veíamos que el eje de la elección se debilitó en la elección pasada. ¿Cuál fue ese eje de la elección? En lo que pasó con Pedro Castillo. Pedro Castillo y Keiko Fujimori. ¿Cuál fue ese eje? Antifujimorismo versus fujimorismo, que fue el eje que nos ha guiado en los últimos 15 años y en las últimas 3 elecciones. Y es lo que se ha visto con que Keiko llega a la segunda vuelta y la pierde. Y la pierde por el nivel de rechazo, ¿pero por qué? Porque había igual esta dicotomía o este clivaje, o esta polarización, digamos. Entonces, ahora, después de que gana Pedro Castillo, normalmente lo que pasa, y esto es lo que te dice la teoría, es que la polarización que ocurre en campaña electoral es la misma polarización que ocurre durante el gobierno. Si tuvimos una polarización de izquierda a derecha durante la campaña, muy probablemente sea la misma polarización durante el gobierno. Pero ahora hubo un debilitamiento durante la elección de Pedro Castillo, Keiko Fujimori, de fujimorismo versus antifujimorismo. Las editoriales ya no eran... Donde se vio claramente ese escenario, ¿no? Se vio ese escenario claramente, pero ya las editoriales ya no eran antifujimoristas o fujimoristas. Ya estábamos hablando de otro tipo de editoriales, la conversación o la opinión pública se guiaba de otros temas, y ya cuando Castillo cae, estamos hablando de un proceso de ruptura institucional fuerte, acelerada por el mal gobierno de Dina Boluarte. Claro. Y ahí yo quiero conversar sobre eso, porque sabemos de que el gobierno puntualmente está como que quizás relacionado a que un partido gana, ¿no? Por ejemplo, el Partido Perú Libre ganó en las últimas elecciones cuando Pedro Castillo logró vencer a Keiko Fujimori. Pero en ese contexto también quería conversar sobre el tema congresal. Hay un sentimiento quizás de decepción fuerte ahorita en la población, y eso se refleja en las encuestas, que sé que de repente tienen una dosis de ambigüedad, pero reflejan por lo menos algo de realidad las encuestas. Ahí se ve claramente de que hay una desaprobación bastante fuerte para el Congreso y una desaprobación terrible para un presidente. Incluso hablamos de un presidente, hablando de la señora Dina Boluarte, que refleja la desaprobación hecha persona a nivel latinoamericano, porque incluso, según las encuestas, tiene menos aprobación que el señor Maduro, sabiendo de que tiene un gobierno paupérrimo y en medio de las disputas por el tema de las elecciones, que entre comillas se presume que hubo fraude. En ese contexto, hablamos de una decepción al socialismo o a la izquierda. Creo yo que nos haría de repente hacer de que en estas elecciones que vienen, los candidatos de derecha se impongan. Ahí creo que puede de repente tener una lógica, ¿no? En base a lo que nosotros más o menos pensamos. Sí, ¿no? o sea, lo que planteo es que lo izquierda y derecha murió. El candidato que pueda representar los dolores de los ciudadanos. La gente ya no confía, pues. Y la gente, pero claro, más que derecha. Ya no se siente representada tampoco. Ya no se siente representada. Puede ser, tú dices, Castillo fue de izquierda, eso fue un golpe para la izquierda. Ya. Pero Castillo no fue solo izquierda, fue un poco antisistema. Claro, exacto. Fue un poco antisistema. Pero ahora los niveles de hartazgo y de decepción han crecido. Sí. Entonces, la persona o el candidato que termine siendo un antisistema, que quiera cambiar todo esto y que de verdad lo sienta, porque el discurso matar a todos, romper todos, también cae en un cliché que no necesariamente se ve auténtico. Pero el que de verdad despierte ese dolor de las personas y encarne ese dolor y pueda solucionarlo, es la persona, sea de izquierda o sea de derecha. Puede ser un antisistema de izquierda o un antisistema de derecha. Sí, por ejemplo, en esa lógica pienso en lo que usted está conversando conmigo,
puntualmente en dos figuras, Antauro Humala, un tema de antisistema total, ¿no? Claro. Y el señor Philip Butters, quizás con el tema de la derecha extrema, ¿no? Entonces, Exacto. si usted me habla de antisistemas, de ir en contra a otra, pienso en esas dos opciones. Claro. Que no tienen ningún tipo de diferencia, lo único que la diferencia que tienen es la ideología. Pero de ahí, ambos como que quieren romper el sistema de una forma muy, pero muy radical, porque lo han mencionado incluso abiertamente en entrevistas. Cuando estuvo acá, el señor Antauro también dijo lo mismo, ¿no? Incluso se metió con la prensa diciendo de que no, que iba a cerrar prácticamente la prensa. Entonces ahí estás rompiendo algo Claro. que tiene que ver con el sentido democrático, porque la prensa también es la voz de las personas que necesitan expresar Sí, y que de sí, repente no son escuchadas. Entonces ahí hablamos de un cambio que quizás no todos compartimos, pero sí hay un sector grande de la población, porque el país son más de 33 millones de peruanos y a veces la gente de la costa piensa o toma decisiones solamente en beneficio de la costa. Y lo digo Piura, Lima, Trujillo, Chiclayo. Pero también existe la selva y la sierra. Y ellos también tienen su sentido de pensamiento, se sienten abandonados o piensan de que el antisistema es un camino. Por ejemplo, ahí, entonces, las elecciones tomando lo que estamos conversando ahora es un interrogante grande. No, es una... O sea, no podemos ni siquiera como decir, bueno, este va a ganar, porque no está primero, claro. o sea, el sistema electoral te dice algo, ¿no? Primero es una rifa porque hay que sortear un número. Ajá. Y hay que elegir el número y muchas veces los candidatos pagan por el número, eso hay que decirlo. Sí, es lo que Está normal- mal. Por el tema de la suerte, ¿no? De Primero es una rifa y después de que pase esa rifa, esto se va a convertir en una tómbola. Al menos que este antisistema de verdad encarne, porque no se trata de querer romper todo, se trata de hablarle a la persona que está en la cola durante Sí, es del hospital durante esperando 2 días. décadas en la O cola. el salud, por ejemplo, que no funciona. Sí, así Que quiere sacar una cita y te dicen llamas en julio y te Cuando dicen ya llame en falleció, diciembre y el ya falleció. paciente. Entonces, que ese dolor no lo ha resuelto ni la izquierda, Ni la derecha. ni la derecha, Es cierto. Ni el centro, ni el nada. centro, nada. Entonces, lo que el Perú, lo que hay debajo de las emociones de tuyas, mías, de los que nos están escuchando, es quiero a alguien que me represente con ese dolor. No que me diga que va a matar a todos, porque no le creo. Algunos le creerán, o algunos extremistas le creerán, pero eso tiene su techo. ¿Mm? Y ahora, tú me dices Oriente, el centro, el sur. O sea, para mí el sur siempre, o sea, tiene un 15%, si no me equivoco, del electorado, 15-18%, que concentra el voto. Exacto. Concentra el voto. Puede ser que el antisistema sí pueda, uno Las de ellos últimas de la izquierda, ¿no? elecciones se han definido justamente por ese sector del país. Claro, PPK entra por el voto del sur, digamos. Claro, exacto. Y las últimas elecciones también, güey. Claro, Entonces, porque la zona de nosotros, de acá del norte, la mayoría es naranja. O sea, sería como Claro. mentirle a la población cuando hemos visto tantas elecciones presidenciales que la naranja siempre ha ganado. ojo, Y que con cada vez es diferencia. menos naranja. Bueno, en esta última sí se vio un poco menos, Claro, más cada apretado. vez es el menos tema. naranja. Entonces Sí, es ahí, cierto. o sea, para mí el fujimorismo tiene grandes chances de ganar una segunda vuelta, pero grandes chances de no pasar una segunda vuelta, Que sería histórico, ¿no? que sería histórico porque Porque como hace la una elección... seguidilla de respaldo al fujimorismo. Sí, y la conversación ya no va a girar en torno al fujimorismo. Claro, exacto. La conversación va a girar en torno, tal vez, al tren que trajo López Aliaga, porque estoy acá en Piura, Es cierto. y se habla del tren que llevó López Aliaga en Lima. Tal vez se hable de otras cosas. ¿Mm? Eso. O sea, hablando claramente del tema político, en las últimas presentaciones, y lo veníamos hablando fuera de cámaras, es que algo que ha hecho el señor López Aliaga, que de repente quizás está recibiendo críticas, ¿no? Porque actualmente es alcalde de Lima, por ahí se habla de que va a renunciar al puesto para empezar su campaña presidencial, es que él prometió traer trenes. La gente se burló, la gente dijo, no, esta es otra persona, otro florero, no va a cumplir lo que dice, pero ahora es tangible. O sea, los trenes existen, los trenes están ya ahí. El tema es que por ahí hay un tema de desprestigio que quizás es presunto, porque tampoco lo podemos confirmar, donde hubo una periodista que monitoreó y vio que estaban Sí, rasgados, verdad, sí. y por ahí se presume de que ha sido ella, ¿no? Porque eran recientemente gastados. Pero en ese contexto, David, lo que yo digo es que la persona va a confiar cuando hayan acciones. O sea, cuando el mismo candidato haya hecho algo para que confíen en él.
Porque actualmente, David, el tema de la decepción es grande. O sea, tú vas, conversas con la persona de a pie, y más aún si eres periodista, conversas con las personas, entrevistas a personas con denuncias públicas, y la mayoría es justamente porque quieren ya un cambio. Porque lamentablemente, como usted ha planteado, el tema de la cola en e-salud, el tema de los trámites judiciales, que intentan encontrar justicia en el medio que es, en el Poder Judicial, y hay mucha corrupción. Sin irnos muy lejos, la Universidad Nacional de Piura de forma misteriosa ha otra vez desprestigiado sus elecciones, han anulado sus elecciones. Entonces, hablamos de muchas cosas que ya todo el mundo ve. Entonces, ahora actualmente yo, si de repente me preguntas, Piura, ¿por qué candidato va a respaldar? Yo no te puedo dar una respuesta. No se sabe, Es claro, ambiguo. es ambiguo. Antes quizás, hace 5 años te puedo decir Keiko, ¿no? Porque la gente lo dice y la gente lo vocea. Pero ahorita es una interrogante grande, ¿no? Lo cual deja abierta las elecciones. Y lo que tú decías es muy sensato, es muy sabio, ¿no? Y mira cómo estamos a tal nivel de incertidumbre, las personas, te digo, por ejemplo, Lima, no saben si van a vivir mañana cuando salen de sus casas. Hay sectores donde tu vecino de la siguiente cuadra falleció porque le cayó una bala. Entonces, no sabes si tú, saliendo de tu casa... Aquí tampoco. Y aquí tampoco. Bueno, Sullana creo que es un y aquí caso muy bravo. Y en Piura también. En Piura también. También. Sí. Mira, porque antes se hablaba, se satanizaba a Sullana. Pero ahora la región está así. Entonces, lo que te digo es, mira cómo estamos, que la más pequeña de las certezas es más grande siempre que la mayor de las promesas. Y una pequeña certeza, que no es tan certeza, te traigo el tren. Es una certeza el tren. Claro, por eso es que la tangible, gente dice, lo puede aquí tocar. lo puede tocar, lo puede ver, es una certeza. Ya lo van a usar. No, la certeza no necesariamente es que la usen o no. No se sabe. Hay un proceso, hay un expediente técnico, Claro, hay una pelea entre el ministro y el alcalde. Pero así estamos. Así estamos. Sí, lo cual hace atractivas estas elecciones, ¿no? Claro. Es como que cuando estás viendo un partido de fútbol o de repente algún tipo de deporte, no sabes lo que va a pasar al final. Pero dentro de las predicciones, y algo que yo más o menos he podido analizar cuando leí este artículo, que de por sí es muy bueno, es que la conclusión es que la elección está abierta para cualquier candidato. Pero lo que me llama la atención es que la gente ahora ha apostado en varios partidos políticos, ha fundado varios partidos políticos, porque ha visto en Pedro Castillo una persona de que, bueno, él llegó a ser presidente, ¿por qué no yo? ¿Por qué yo no puedo de repente fundar mi partido, juntar a las personas que simpatizan por mí, hago acciones y puedo llegar a la presidencia? Y eso también ha abierto quizás y ha desbloqueado un poco de inseguridades, lo cual está bien, considero yo de que cualquier persona mayor de 18 años que esté preparada para afrontar un cargo público puede postular, pero desde que el señor Pedro Castillo ganó la presidencia demostró de que la gente quiere un cambio, la gente ya está harta de lo mismo. Y apostó por Pedro Castillo, más allá de que sea antifujimorismo, ¿no? Por el tema social y de pensamiento lineal, ¿no? Pero considero yo que cuando apostaron por Pedro Castillo es para darle oportunidad a una nueva idea, pero se volvieron a decepcionar. Entonces, y ahora está la señora Dina Boluarte, que supuestamente es de izquierda, ella dice que es de izquierda conservadora, pero ella es peor incluso que Pedro Castillo. No sé si sea peor, o sea, no sé quién es peor, pero lo que ha hecho ella y estar en un ambiente de impunidad, pues, ¿qué podemos hacer ahí? Perú lamentablemente... Como si estuviéramos secuestrados, algo así. Sí, nuestro Perú lamentablemente está suelto, está abandonado, es un perrito maltratado, Sí, es un perrito maltratado, y sí, claro, está abierta la posibilidad porque hay esa fe, hay esa esperanza de ver a alguien que me represente esos dolores. Nosotros estábamos, como Runa Compol, que es la consultora de marketing y comunicación política que dirigimos, estábamos en Ciudad de Guatemala hace un par de años y también se vivía el mismo ambiente que todos los guatemaltecos. Tú le preguntabas a un guatemalteco, ¿qué quieres ser? Quiero ser presidente, te decía. ¿Por qué? Porque la decepción era tan grande. Ahora, bueno. Para cambiar su realidad. Y ahora, claro, para cambiar su realidad, que muchos gobiernos de derecha, el último fue Jan Matei, habían llevado a que los guatemaltecos digan, yo también puedo ser presidente. Ahora entró Bernardo Arévalo, que es de izquierda, luego una izquierda progresista del movimiento Semilla, y tampoco resolvió los problemas de los guatemaltecos. Entonces, es triste que nuestro país se sienta en eso. Por eso la política ya está cambiando, para mí debe cambiar.
los partidos políticos tienen que replantearse qué hay que hacer. No sé si es fortalecimiento de los partidos políticos o es otra cosa, es otra historia, porque ya la brecha acá de política y ciudadanos se está haciendo más grande. Entonces nosotros cuando vamos y asesoramos a un candidato lo que decimos es, primero, sé empático con las personas. Exacto. Si no tienes la capacidad de ser empático, No sirve. ándate a tu casa. Exacto. Es cierto. Porque por ahí parte todo. Ya. Por ahí parte todo. Tener esa empatía, escuchar a la población de pie, saber sus necesidades. ¿Qué importa de qué partido vengas? Exacto. ¿Qué importa? Porque ahora los partidos son cascarones. Acá en Perú por lo menos. Sí, es cierto. Acá en Perú hay 43. 24 se han formado para, no sé. Quizás ahí de repente tocar el tema, si nos da el tiempo, el tema del ¿Quieres? concepto de revolución. Porque en el último tiempo, bueno, en el caso de El Salvador, que es un referente en seguridad ciudadana, que para nadie es un secreto lo que pasaba en El Salvador antes de Bukele. Era un país tierra de nadie quería visitar por el tema del turismo, porque la gente moría sin cesar. Estaba intoxicado ese país de inseguridad ciudadana. Y quizás a veces la gente desestima lo que hizo Bukele porque dicen, no, Bukele, El Salvador es una realidad porque es un país pequeño. El Perú es un país muy grande como para compararlo. Y eso lo he escuchado en varios políticos, ¿no? Pero en ese sentido también pienso en Milei en Argentina, ¿no? En el caso de Milei, que ha tomado un fierro muy caliente, porque Argentina a nivel económico pues está en una situación bastante triste y lamentable, muy cerca de lo que fue Venezuela. Y él agarró ese fierro caliente y le hizo a la gente a creer que sí, que hay cositas que hay que mejorar, hay un choque económico en estos momentos, creo yo, todo está caro de nuevo, pero forma parte de una transición que hay que hacer para empezar a tomar el rumbo. En ese contexto, si lo ponemos ahora en la situación del país, donde tenemos una presidenta de cascarón, porque no es una presidenta, ella misma ni sabe cómo está ahí sentada, lo cual hace que el país vaya a un rumbo incierto. En ese contexto, cualquier persona que ingrese a la presidencia, y la gente lo piensa, va a ser lo mejor que la presidenta Dina Boluarte. Entonces, en ese contexto, si tomamos el concepto de revolución, tendría que ver con un patrón antisistema. Ahí ganaría el antisistema. Sí. Para mí... Porque es un sentimiento mancomunado. Para mí la elección va a ser... A ver, voy a dar un paso más a lo que dice Antonio, tal vez. Sí, voy a dar un pasito más al artículo, que de repente hay que reformularlo más todavía. ¿Por qué? Sí, porque puede ser sistema versus antisistema. Pero yo digo, pueden ser dos antisistemas que pasen a segunda vuelta. ¿No? Claro, porque el eje de la elección no necesariamente va a ser sistema versus antisistema, sino va a girar... Pueden ser dos antisistemas. Dos antisistemas, ¿por qué? Porque va a girar en el antisistema la conversación. Exacto. ¿Quién es el mejor antisistema y quién representa el antisistema? El problema es que no lo vemos. Por eso es que yo digo, de repente, sistema versus antisistema, porque Rafael es un tipo que viene del sistema que representa algunos dolores de los ciudadanos. Exacto. Porque viene la política, es alcalde y viene el sistema. Pero va a haber otro que no sabemos todavía quién es, que puede ser un cómico, puede ser un deportista, puede ser cualquiera. Cosa que Pedro Castillo se metió entre los palos. ¿Eh? Se metió. Nadie lo tenía. Nadie lo tenía. Según las encuestas ni siquiera aparecía. Exacto. Todavía faltan 6 meses. Sí, todavía no están definidos los candidatos ni las alianzas y vemos campañas electorales ahora. Por el cronograma electoral y porque el jurado adelantó mucho el cronograma y estamos en campaña y a la vez no campaña. Acá en Piura no se sabe quiénes van a ser los candidatos, pero sí están en campaña. Hay una campaña abstracta en donde hay mucho movimiento y muy poca certeza y muy pocos mensajes muy pobres aún, porque por la misma incertidumbre, no porque quieran que los mensajes sean pobres respecto a la población, sino por la incertidumbre que hay. Pero yo creo que ese eje nacional, que es el antisistema, se va a repetir en todo el país. O sea, desde la elección más local, distrital, provincial, hasta lo más nacional. Entonces, ¿dónde los candidatos se quieren parar? ¿Dónde están parados? Primero identificarse. ¿Dónde están parados? Y desde ahí, ¿qué represento? ¿No? Claro. En realidad es un tema para conversarlo por mucho tiempo, ¿no? Porque es hablar de todo el sentimiento del país, hablar del tema de cada partido político que actualmente se está empezando a postular. Pero es un tema que de repente de aquí a unos 2 meses se va a empezar a aclarar, se va a empezar a de repente a ver ya alineamientos políticos más marcados, alianzas políticas, que por ahí he visto que de repente van a desestimar a Carlos Álvarez y él estaría con López Aliaga, por ahí más o menos es un rumor, pero van a haber alianzas, lo cual va a hacer que poco a poco los candidatos se vayan definiendo.
Sí. Ha sido una conversación bastante buena, espero que no sea la última, señor David. Porque... No, desde Runa Compol, que nos dedicamos en Runa Compol a asesorar candidatos, no solamente en Perú, sino que estuvimos en la elección presidencial en Bolivia, en las elecciones generales, capacitando a algunos candidatos. Estuvimos en las elecciones de Chile en octubre del año pasado. Y bueno, ahora nos toca nuestro país, que está lamentablemente sumergido. Desde Runa Compol tenemos la visión de que la política es la única forma de hacerle bien a los ciudadanos. Sí, de hecho. Para nosotros. A la gente sataniza la política, pero el concepto de política es muy noble. Eso es otro, hay que Es lo quitarle que ese traje, esa basura que está puesta para decir, oye, esto es política. El concepto de política es una cosa y las personas que pasan por la política es otra cosa. Es otra cosa. Y la verdad que para nosotros es satisfactorio cuando tenemos candidatos que de verdad son empáticos. O que sin ser empáticos llegan a ser empáticos, ¿no? Eso es lo más bonito y eso, gracias por la entrevista, gracias por el espacio, la verdad. Los piuranos necesitan mucho, mucho. Salgo a Pachitea, el tema de pistas y veredas, el agua, y esperemos que sea lo mejor para los piuranos. Así es. Con esta grata conversación con el señor David Abelo, director ejecutivo de Runacompol, lo aclaramos. Estamos cerrando el segundo bloque aquí en Noticias y Denuncias, no sin antes invitarlos a cada uno de ustedes que si de repente tienen alguna pregunta que quizás podamos pactar con el señor David en otra oportunidad para explorarla, porque estamos en un ambiente de toma de decisiones y justamente por no saber votar es que estamos ahorita teniendo ese tipo de estragos lamentables en el país.